que respecta al tema de la guía, lo que es el teorema de Thevenin. Teorema de Thevenin. ¿Todos me ven ahí? ¿Se ve claro? ¿Me escuchan bien? Bien. ¿Qué dice el teorema de Thevenin? ¿Qué dice el teorema de Thevenin? Bueno, el teorema de Thevenin dice lo siguiente. El teorema de Thevenin dice, si uno tiene un circuito, ¿sí? Un circuito, una red compleja que es conectada a una Profe, carga RL, ¿sí? profe, Sí, ¿la podía grabar a la clase? sí, sí, ya la grabo. A ver, a ver, a ver. Justo Vicente Valdivia. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora en esta clase? Vamos a ver el teorema de Thevenin. Teorema de Thevenin. Es otro método de resolución de circuitos. En esta unidad vamos a ver varios métodos de resolución de circuitos eléctricos. Espérenme un minuto. Triángulo, triángulo, estrella. Bueno, ahora vamos a ver el teorema de Thevenin. ¿Qué dice el teorema de Thevenin? ¿Sí? El teorema de Thevenin dice lo siguiente. ¿Sí? Por un lado, si usted tiene un circuito que es una red compleja, compuesta por varias resistencias que están en serie paralelos o mixtas, una fuente, pueden ser una o varias fuentes, y que entre los puntos A y B le conecta una carga, ¿sí? Una carga RL. ¿Qué dice el teorema de Thevenin? Usted puede cambiar esa red compleja entre esos dos puntos A y B, vista entre esos dos puntos A y B. ¿Por qué? Por una red simple compuesta por una fuente de alimentación en serie con una resistencia. Vean cómo se simplifica este circuito. Fíjense, este circuito de acá se simplifica y queda mucho más simple, ¿no? Están compuestos por 4 resistencias, que es una sola resistencia y una sola fuente. ¿Qué se conecta a esa resistencia de carga? ¿Sí? RL. O sea, yo puedo reemplazar este circuito complejo por un circuito simple compuesto por una fuente de tensión en serie con una resistencia. La fuente de tensión, como es su creador, es Thevenin. Don Thevenin le puso su nombre. Entonces a la tensión la llamó tensión de Thevenin y la resistencia la llamó resistencia de Thevenin. Bien, ¿estamos ahí? Sí, profe, Muy bien. excelente. Tiene 10. Bueno, entonces, ¿qué dice Don Thevenin? ¿Sí? ¿Qué dice? Usted tiene un circuito complejo. ¿Sí? Ese circuito complejo está conectado entre dos puntos, definido entre dos puntos A y B, y se le conecta una resistencia de carga. ¿Sí? Y en esa resistencia de carga, bueno, la corriente L y tenemos una tensión BL. Bien. Ese circuito complejo, por ejemplo, este circuito de acá, son circuitos complejos, son parecidos a los que tomamos los parciales, los finales. No, una broma, ¿sí? Así, compuestos por varias, ¿no? Por varias resistencias, ¿sí? En serie, paralelas mixtas, fuentes de alimentación, ¿sí? Esto es un circuito complejo. ¿Qué dice Don Thevenin? Bueno, ese circuito complejo definido entre esos dos puntos, lo que vemos como una caja, ¿no? Usted lo puede reemplazar, no se haga problema, ¿sí? Porque usted lo va a poder reemplazar por un circuito sencillo, compuesto por una fuente de alimentación en serie con una resistencia. Esta fuente la llamamos tensión de Thevenin y esta resistencia es resistencia de Thevenin, definida entre esos bornes AB. Ahora, usted lo reemplaza y vuelve a redibujar el circuito, ¿sí? Que en vez de tener este circuito complejo que estaba acá, tiene una fuente de tensión con en serie con una resistencia y conecta esos bornes a la resistencia de carga. Y ahí ya es muy, pero muy fácil calcular la corriente en la carga, y la tensión en la carga y la potencia en la carga.
A ver, ¿quién me dice a qué es igual a la corriente de la carga, la potencia de la carga y la tensión en la carga? ¿Se entendió lo que le estoy preguntando? De este circuito de acá, quiero que me calculen, que ya es el circuito complejo, simplificado por Thevenin, a qué es igual la corriente de la carga, la tensión en la carga y la potencia en la carga. A ver. Profe. Sí, Nos pidió, perdón que no escuché bien, nos pide la potencia en la fuente, en la la resistencia. corriente, Ah, que calculemos esto, mira, la corriente, la carga, la tensión en la carga y la potencia en la carga. Bien, ¿y? bien. ¿Están durmiendo? ¿Están despiertos o No, no? la potencia en la corriente no sería la resistencia por la cual circula esa corriente, por la corriente es al cuadrado, que sería la corriente total. Sí, pero calculemos primero esta, ¿verdad? Voltaje sobre resistencia, profe. Sí, pero ¿qué voltaje y qué resistencia? Sería la resistencia de Thevenin. Mire, la corriente en la carga es igual a la tensión de Thevenin Sí, sobre la resistencia de Thevenin, Más resistencia de Thevenin más la resistencia de carga. Ahí está. ¿Estamos hasta ahí? la otra resistencia. Sí, profe. Bien. Ahí está. Entonces la tensión en la carga es igual a la corriente en la carga por la resistencia de carga. Y la potencia la puedo calcular de tres formas. A ver, PL es igual a IL al cuadrado por RL. O también es igual a BL al cuadrado sobre RL. O también lo puedo calcular por IL por PL. En toda esa forma la puedo ir calculando. ¿Sí? bien. Entonces acá, bien. Es un circuito sencillo ese. Una fuente, tiene una fuente que está conectada a dos resistencias. ¿Sí? Yo si les llevo a tomar en el Profe, práctico, este ejercicio es un regalo de Dios, lo tienen que sacar de taquito, así, sin cerrando los ojos. Miren, así, no, la corriente la carga, la tensión de Thevenin sobre la resistencia de Thevenin, la resistencia de carga. Tiene que salir fluido eso. profe, Sí, ¿por qué en el voltaje no iría la resistencia de Thevenin? porque yo tengo que calcular la tensión en la carga. Y la tensión en la carga, y la tensión en la carga nomás, ahí tengo que calcular, es la definida, ¿sí? Tensión en la carga, esta tensión de acá, en la resistencia. Entonces la tensión en la carga, y la corriente de la carga por la resistencia de la carga. Bien. Así la calculo, por la ley de Ohm.
¿Estamos? Muy bien. Sigamos. ¿Se entendió? Bueno. Bien. Bueno, acá están las formulitas que habíamos hablado. ¿Sí? Que la corriente en la carga, la tensión en la Thevenin sobre la resistencia de Thevenin, más la resistencia de carga, que la tensión en la carga es IL por RL, y que la potencia se puede calcular de tres formas. ¿Sí? De esas tres formas. PL es igual a IL al cuadrado por RL, PL es igual a BL por IL. Bien. Bueno, a ver, veamos. ¿Cómo calculamos, ¿sí? Muy bien, sí. Bueno, sabemos que podemos simplificar el circuito complejo por un circuito sencillo compuesto por una fuente de tensión en serie con una resistencia. Bueno, a ver cómo la calculamos. Primero, la resistencia de Thevenin es igual a la resistencia vista entre el borne A y B pasivando la fuente. ¿Qué significa pasivar la fuente? Una fuente de tensión la convierto en un cortocircuito y una fuente de corriente la convierto en un circuito abierto. Entonces, yo tengo que calcular la resistencia vista entre los bornes AB pasando la fuente. O sea, tengo que redibujar el circuito, pasivar la fuente y ver la resistencia entre esos dos bornes para poder calcular la resistencia de Thevenin. Bien, y la tensión de Thevenin es igual a la tensión entre los bornes AB. Y en este caso no tengo que pasivar la fuente, porque si pasivo la fuente no tendría ninguna tensión. ¿Sí? O sea, sin pasivar la fuente. Y en ambos cálculos se deja de lado RL. RL se queda ahí tranquilito a un costado y espera que yo calcule el circuito equivalente de Thevenin para después venir y conectarse a ese circuito equivalente. En ambos casos no interviene RL en los cálculos, ¿sí? Queda de lado, espera que yo calcule y después lo vuelvo a conectar. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Veamos un ejemplo. ¿Se entendió el teorema, la teoría del teorema? Sí, profe. Sí. Bien. Con que me hagan un dedito así, por ahí. Bien. Vamos a poner un ejemplo. ¿Sí? Este ejemplo de acá. Yo tengo que calcular el circuito equivalente de Thevenin entre el bornes AB, está compuesto por una fuente de 20 volts y dos resistencias de 20. Bueno, acá ya le cuento el final, ¿no? Acá le cuento el final, pero vamos a ver el desarrollo. ¿Sí? Bien. Entonces, primero que tengo que calcular es la resistencia de Thevenin. ¿Qué dijimos? La resistencia de Thevenin es resistencia vista entre el borne A y B, pasivando la fuente. Entonces, ¿qué hago? Redibujo el circuito pasivando la fuente. Si yo pasivo la fuente, me queda una resistencia de 20, me queda esta resistencia de 20, y esta de 20 volts, la fuente de 20 volts, una fuente de tensión la convierto en un cortocircuito. Y acá me queda el circuito equivalente para poder calcular la resistencia Thevenin, que es igual a la resistencia vista entre los bornes A y B. Vista entre los bornes A y B. Bien. ¿Qué ven entre los bornes AB? Bueno, acá tienen la respuesta, pero a ver, ¿lo ven que entre el borne A y B estas dos resistencias están en paralelo? Sí, profe. Sí. Y como son iguales, 20 por 20, la resistencia es de 10 ohms. Bien, consejo. En este paso, ¿qué hacen? Marquen los nodos. Nodo es parte del circuito donde convergen tres o más mallas. Entonces los nodos, marcar los nodos, identificar los nodos,
los ayuda a poder ver cómo están esas resistencias, si están en serie y paralelo. ¿Sí? Ahora, marcando los nodos, podemos ver que ambas resistencias están conectadas en paralelo. Por lo tanto, la resistencia T vista entre los bornes AB es 20 con 20, 20 sobre 2, 10. La resistencia de Thevenin es de 10 ohm. ¿Sí? Bien. Veamos la tensión de Thevenin. La tensión de Thevenin es igual a la tensión entre los bornes AB. Acá no tenemos que pasivar la fuente. Y como sabemos que en ambos casos, ¿qué hacemos? No tenemos en cuenta RL. Bien. ¿Qué hago? Redibujo el circuito. ¿Sí? Entonces tengo A y B, tengo 20, la resistencia de 20, la resistencia de 20, y tengo la tensión de 20 volt. Bien. Yo tengo que calcular la tensión entre el borne AB, que sería la tensión de la resistencia de 20. Yo de este circuito, está compuesto por dos resistencias en serie y la fuente de 20, acá circula una corriente que es la corriente I. Si yo quiero calcular la tensión de Thevenin, es esa corriente I multiplicada por 20. ¿Sí? Bien, me faltaría calcular I. ¿Cómo calculo I? I va a ser, es la tensión, la corriente total de ese circuito, va a ser la tensión total sobre la resistencia total. ¿Sí? La corriente total, o la corriente que suministra la fuente de alimentación, ¿no? Y acá viene un mensaje de guillotina, que es un error que siempre cometen todos los alumnos. Dice, muy bien, la resistencia total yo ya la calculé, la resistencia de Thevenin. Y no es la resistencia de Thevenin, porque la resistencia total es la resistencia vista entre qué bornes del circuito, para calcular la corriente total. ¿De la fuente? Muy excelente, muy bien, Pablo Molina. Vista a los bornes de la fuente. Es la que veo entre estos dos bornes. ¿Sí? Entre este borne y este borne. Y no es lo mismo que verla entre los bornes AB, es distinta. Y acá queda bien, pero bien diferenciado. ¿Por qué? Fíjense, la resistencia total, vista en los bornes de la fuente, si yo veo los bornes de la fuente, ¿cómo están estas dos resistencias? En serie. En serie. Ven que no es lo mismo. O sea, son dos resistencias distintas, porque la veo de dos lugares distintos. En algún caso excepcional puede llegar a coincidir, pero la resistencia de Thevenin es la resistencia vista entre los bornes AB pasivando la fuente. Y la resistencia total, que es la que necesito para calcular la corriente total, que suministra la fuente de alimentación, es la resistencia vista a los bornes de la fuente. ¿Estamos hasta ahí? Bien, ahí le hice yo la carabela para que se acuerden. Mensaje de guillotina. Bien. Entonces ya tenemos todos los datos. Tenemos que la tensión total es 20 volt dividido en 40 ohm, que la resistencia total es 20 más 20. Me queda que la corriente es 0,5 volt. Entonces, 0,5, la tensión de Thevenin va a ser 0,5 por 20, va a quedar que es igual, la tensión de Thevenin es 10 volt. Bien, de otra forma también lo puede haber calculado. Puede haber dicho lo siguiente. Bueno, esta es una fuente con dos resistencias en serie, puedo calcularlo por el divisor de tensión. ¿Qué hago? La tensión de fuente por la resistencia de 20 divide en la suma de las dos. ¿Sí? Porque están las dos en serie. Yo quiero calcular la tensión de la resistencia de 20. Entonces la tensión de Thevenin, la tensión de fuente por 20 dividido en 20 más 20. Me queda que es igual a 10. Lo mismo. Era esperable esto porque
estas dos resistencias están formando un divisor de tensión de dos resistencias y las dos resistencias son iguales. Un divisor de dos resistencias con las dos resistencias iguales, la tensión de fuente que alimenta esas dos resistencias se distribuye proporcionalmente a la mitad, mitad y mitad. Así lo hago. Entonces, si es de 20, 10 en una resistencia y 10 en la otra resistencia. Bien. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, la resistencia de Thevenin es 10 ohm y la tensión de Thevenin es 10 ohm. Entonces, este circuito, definido entre los bornes AB, yo lo reemplazo, equivalente de Thevenin, que es una tiene 10 ohm. Lo reemplazo por eso. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se Profe, entendió el ejemplo? a mí no Sí, me lo quedó escucho. claro por qué, digamos, en la resistencia de Thevenin estaban en paralelo y cuando vamos a hacer el voltaje están en serie. El voltaje de Thevenin. Bien, muy bien. Son distintas porque son vistas de minutos. En la resistencia, como quiero calcular la corriente total, perdón, que suministra la fuente de alimentación, es la resistencia vista a los bornes. Esperen, que se me fue el... Es la resistencia vista a los bornes de la fuente. ¿Sí? Es vista entre estos dos bornes. Y si yo veo entre estos dos bornes, estas dos resistencias están en serie. Usted me dirá, profe, pero acá hay un nodo. Acá también, pero no hay ningún nodo, porque SA está en el aire, SB está en el aire, no hay ningún nodo ahí. Estas dos resistencias están en serie. Por eso la resistencia total es 20 más 20. ¿Se entendió la explicación? ¿Fui claro? Sí, Excelente. profe. Bien. Hagamos un repaso general de este ejemplo que trae, digamos, como para explicar el teorema de Thevenin. Primero, el teorema de Thevenin es uno más de los métodos que estamos aprendiendo de resolución de circuito, digamos, de esta unidad. ¿Qué dice Thevenin? Si es un teorema. Thevenin dijo lo siguiente. Volvamos. Thevenin dijo lo siguiente, perdón. Que si tenemos un circuito complejo conectado a una resistencia de carga, definido entre los bornes AB, yo puedo reemplazar ese circuito complejo por un circuito sencillo compuesto por una fuente de tensión. Bien, a ver quién me ayuda con esta cuenta. 4 por 6 dividido en 4 más 6. ¿Quién me ayuda con esa cuenta? 2,4 es, profe. 2,4. Muy bien, Juliana. 2,4 ohm. Tenemos la resistencia de Thevenin. Es muy fácil, te lo estamos por sacar de la guía. Bien. Vamos a la tensión de Thevenin. Tensión de Thevenin. Tensión de Thevenin. Tensión del Thevenin entre la tensión entre el borne AB sin pasivar la fuente. Bien. Muy bien. Siempre la sugerencia es que siempre redibujen el circuito. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la resistencia de 4, tenemos la resistencia de 6, tenemos la fuente, 4 ohm, 6 ohm, fuente de 10 volt, tengo A,
y tengo B. Y acá está la tensión de Thevenin, que es la tensión entre el borne AB. Bien. ¿Cómo la calculo? DL puede ser que sea la tensión por la resistencia sobre la suma de la resistencia. Está El muy rebuscado eso, ¿eh? El voltaje por la resistencia sobre la suma de la resistencia. No. La corriente IL, ¿cómo calculamos la corriente IL? ¿Quién está hablando ahí? Aguirre, profe. Mire, Aguirre, calculemos la corriente IL. Es fácil este circuito porque tiene una sola fuente y dos resistencias en serie. Entonces va a ser la tensión de Thevenin sobre ¿qué? La resistencia de Thevenin. Sobre BL. Exactamente. Así de fácil, señores. Entonces son 10 volt, dividido en ¿qué? En 2,4 ohm más 3,6 ohm. A ver, hay algún asistente de cálculo. ¿Cuánto da eso? Profe, pero creo que no es... 1,6. Ahí dice 2,4 más 3,6, profe. Sí, ¿cuánto es la resistencia? Disculpen, a ver de la guía. $3,6, sí. El voltaje creo que ¿Cuándo da está ese? no es 6 volt. Claro, el voltaje, profe. Ah, perdón. Bueno, era para ver si están atentos. Están medio dormidos. Se ve que no. $6 volt. Ahí está. 6 volt. Ahí está. Uno da, profe. Entonces, 1 ampere. 1 ampere. Bien. 1 ampere. Excelente. Bueno, y ahora la tensión BL, ¿a qué es igual? ¿Y por R, profe? Y L por RL. 1 ampere por 3,6 ohm. BL es igual a 3,6 volt. ¿Sí? Tenemos IL acá. Tenemos BL acá. Bueno, y a ver PL. ¿Cómo calculo PL? BL por IL. BL por IL. Entonces, 1 ampere por 3,6 ohm. PL es igual a 3,6 watts. Bueno, también lo pueden calcular. ¿Qué otra forma tienen para calcular PL?
¿Qué otra forma la pueden calcular? IL al cuadrado por RL. Bien, ¿y qué más? BL al cuadrado sobre RL. Excelente, esas tres formas, las tres formas las tienen que dar lo mismo. Bien, excelente. Entonces estamos con el ejercicio. Hicimos un 2 por 1, 13 y 14. A ver, ahora sí. Bueno, vamos a ver el otro ejercicio. A ver. Otro ejercicio de la guía. El 16. A ver qué me dicen por el chat. Ah, después puedo hacer el 15, porfa. Ah, bueno. El 15, ¿cuál? A ver. Ah, el de Norton. Bien. Sí, vamos a hacer el 15, pero primero, antes de pasar a Norton, quiero que desarrollemos bien Thevenin. Y para recién después cambiar de tema. ¿Ok? Vamos a hacer así. Incluso me parece que Norton no les voy a tomar en el parcial, si no lo vamos a desarrollar, pero en otra clase, para no mezclarle tanto los teoremas. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer el 16. El ejercicio número 16 de la guía de ejercicio número 4. También es un ejercicio muy fácil, que lo estamos por sacar de la guía. Es muy fácil. Yo creo que el año que viene ya lo saco de la guía. Ese no, este es muy fácil. Ejercicio número 16 de la guía ejercicio número 3. Ya estamos con semáforo rojo. ¿Por qué? Estamos en la guía de ejercicio número 3. Se acerca el primer parcial. Pero dirán, no, profe, semáforo en verde porque yo me voy a sacar un 10. Bueno, excelente. Bueno, a ver, ejercicio número 16 de la guía de ejercicio número 3. Vamos a resolverlo. Bien, tenemos que calcular el circuito equivalente de Thevenin entre el borne A y el borne B. ¿Sí? Y después calcular la corriente de la carga y la tensión en la carga. A ver, esperemos, antes leamos el enunciado de la guía. ¿Qué dice la guía? Ah, la guía dice calcular IL, ¿sí? Y el voltaje BL en la carga aplicando el teorema de Thevenin, ¿sí? Entonces, tengo que primero calcular el circuito equivalente de Thevenin entre el borne A y el borne B. Bien, tengo que calcular IL y BL. Bueno, primero, ¿qué tengo que calcular? La resistencia de Thevenin. La resistencia de Thevenin es la resistencia vista entre el borne AB pasivando la fuente. ¿Sí? Es igual a la resistencia entre el borne A y B pasivando la fuente. PF. Bien, entonces, redibujo el circuito. Esto siempre háganlo de esta manera. Vuelvan a redibujar el circuito. Acá está pasivada la fuente, pero vamos a hacer, me quedo medio cortito de este lado. Entonces acá tengo la fuente de 120 pasivada. Acá tengo esta
resistencia, acá tengo esta otra resistencia, acá está la otra resistencia, y acá está el borne A y el borne B. A y B. Acá tengo 20, acá tengo 20 y acá tengo 10. ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué le dijo el profe? ¿Qué les decía? Marquen los nodos, marquen los nodos. Primero marquen los nodos. Si no se quieren equivocar, marquen los nodos. Marquemos los nodos. Entonces, tenemos un nodo acá. Tenemos un nodo acá. ¿Sí? Tenemos un nodo acá. Y tenemos un nodo acá. ¿Sí? Muy bien. Fíjense que acá esta resistencia de 10 ohms está en paralelo con un cortocircuito. Entonces, ¿sí? O sea, está puenteada esta resistencia. Está puenteada. Por lo tanto, esta resistencia no forma parte del análisis. La saco. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me va a quedar el circuito? Me va a quedar el circuito con la resistencia de 20 y me va a quedar con esta otra resistencia de 20. Entonces, la resistencia de Thevenin, es igual a 20 en paralelo con 20. La resistencia de Thevenin, dos resistencias iguales, y la resistencia dividido en 2, o sea, sería 20 dividido en 2, porque es 20 por 20, sobre 20 más 20, me queda que es 10 ohm. Bien. Como para reforzar y se entienda por qué. Porque yo digo que en este caso, ¿sí? De la resistencia, esta resistencia, ¿no? Queda, como está, tiene un cortocircuito y la resistencia no forma parte, hagamos la analogía con las lámparas. Imagínense ustedes que tienen dos lamparitas. Tienen dos lamparitas. Dos lamparitas en serie. Que esas dos lamparitas van conectadas a una fuente. ¿Sí? Son dos lamparitas de 12 volts. ¿Sí? Si ustedes la conectan así, ambas estarían prendidas. Esta estaría prendida y esta también. Ahora, si nosotros le ponemos un cable en paralelo, ¿sí? Si le ponemos un cable en paralelo, la puenteamos, como quien diría, esa lamparita ya no enciende. Ya no forma parte. Ya no enciende la lámpara. ¿Por qué? Porque yo estoy poniendo un cable en paralelo con la lámpara y toda la corriente se va por el cable y ninguna parte de la corriente pasa por la lámpara para poder encenderla. Bien, ¿se entiende eso? ¿Se entiende ese concepto? ¿Se entiende por qué la resistencia de 10 no forma parte del análisis? ¿Sí? ¿Lo podría volver a explicar, profe, por favor? ¿Cómo no?
¿por qué esa resistencia de 10 no forma parte del análisis? Porque cuando yo hago el circuito equivalente y reemplazo la fuente, digamos, porque la pasivo la reemplazo por un cortocircuito, vemos que queda en paralelo con un puente, con un cable. Cuando uno le pone a una resistencia un cable en paralelo, ¿sí? Un cable, un puente, la resistencia no forma parte del circuito. ¿Por qué? Porque toda la corriente cuando llega a este nodo tiene dos opciones. O irse por este cable que no tiene resistencia, idealmente, o irse por la resistencia de 10 ohms. Recuerden que la corriente sigue la ley del menor esfuerzo. Entonces, va a circular 100% digamos, por ese cable, no por la resistencia. Entonces, como no circula por la resistencia, no forma parte del circuito. Por eso le puse una cruz y no la consideré. De 10, profe. Muchísimas gracias. Eso es lo que se hace cuando se puentea componentes. Cuando se puentean componentes se hace eso, los sensores o cualquier componente, ¿sí? Se hace de tal manera de que no forme parte de un circuito eléctrico para que no se energice y digamos no circule una corriente por el mismo. Y por eso puse el ejemplito de las lámparas. ¿Sí? Ese ejemplito de las lámparas de 12, que están las dos en serie, una le pone un cable a la otra y esa no forma parte. Bien. Bueno. Calculemos el voltaje de Thevenin. Bien. Entonces, tengo la resistencia de 20, tengo acá, tengo esta resistencia así, tengo esta resistencia así, tengo la fuente. Tengo 10 ohms, más o menos 120 volt. Tengo A y tengo B. Bien. Bueno, por un lado. Acá tengo la corriente total. Acá pasa la corriente I1 y acá tengo la corriente I2. Porque acá tengo un nodo, ¿eh? Estoy bien. ¿Sí? Nosotros decimos que la tensión de Thevenin es igual a la tensión entre el borne A y el borne B. Sin pasivar la fuente y sin RL. Entonces yo puedo, es la tensión que está acá. Entonces yo puedo decir que es la corriente I1 por 20 ohms. ¿Estamos hasta ahí? Bien, voy a borrar esta parte de la resolución. ¿I2 no sería? I2, sí, I2. 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 Acá sería I2, muy bien. I2. Bueno. ¿Cómo calculo ese I2? ¿Cómo calculo ese I2? Bien. Yo lo que puedo hacer es calcularla por divisor de corriente.
Ya me queda un minuto, si no se corta nos volvemos a conectar. Por divisor de corriente, yo puedo decir que I2 es la corriente total por 10 ohm dividido en 10 ohm más esta corriente de esta rama es la suma de las dos. Es 20 más 20, entonces más 40. ¿Sí? Y tenemos un nodo acá. El circulito. Ahí están los dos nodos. Entonces tenemos una corriente ahí. Acá estaría la corriente total. Esto me permite ver cómo son las corrientes también en el circuito. Y acá hay una corriente que nosotros la llamamos I2 y esta es la corriente I1. La tensión de Thevenin, la tensión que está entre estos dos bornes. Entonces yo puedo decir lo siguiente, puedo decir que la tensión de Thevenin es la corriente I2 multiplicado por 20 ohm. ¿Y cómo calculo esa corriente I2? ¿Cómo calculo esa corriente I2? Y lo puedo hacer por el divisor de corriente. Divisor de corriente. Podemos decir lo siguiente. Que la corriente I2 va a ser igual a IT por 10 ohm dividido en 10 ohm, esto por divisor de corriente, más yo tengo que tener en cuenta el total de la rama, porque acá esta rama no es 20, sino es 40. Bien, ahora ¿qué me falta? Me falta IT. Y IT que va a ser igual a BT sobre RT. BT son 120 volt. Y RT es la resistencia vista a los bornes de la fuente. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué ven a los bornes de la fuente? ¿Qué ven a los bornes de la fuente? Si yo les digo que está la de 10 ohm en paralelo con ¿qué? Con 40. ¿Estamos hasta ahí? ¿Quién me calcula esto? Serían la resistencia de Thevenin, de total, perdón, es 10 por 40 sobre 10 más 40. ¿A qué es igual eso? 8. 8. 8 ohm. Bueno, entonces me va a quedar que la corriente total es igual a 120 volt dividido en 8. ¿Cuánto da eso? 15 amperes. 15 amperes. Muy bien. Entonces ahora ya por divisor de corriente puedo calcular I2. I2 es igual a 15 amperes por 10 ohm dividido en 10 ohm más 40 ohm. ¿Cuánto les da eso?
3 Tres. amperes, pues. Amper. 3 amperes, ahí está. Por lo tanto, la tensión de Thevenin va a ser igual a 3 amperes, ahí 2 por 20. Entonces va a ser 3 amperes por 20. ¿Cuánto les da? 60 volt. Muy bien. Ahí está. Bueno, hicimos el camino más largo. El camino más largo. A ver. ¿Quién se les ocurre una forma más corta, más abreviada de hacerlo? Están hablando todos juntos y no los escucho. A ver, de a uno, por favor. ¿Quién se les ocurre? Una forma más fácil. ¿Alguno? Pues sé que los están cansados, los noto cansados, así están con muchas actividades, muchas. Capaz si no, profe, la verdad que la virtualidad queremos mover a la universidad cuanto antes. A ver quién se le ocurre algo. ¿Cómo podemos hacerlo? Sí, profe, yo lo hago, miren, todos los cálculos, el formulario que usted hizo, yo lo hago más fácil. Bueno. ¿Me están escuchando o no? Sí, profe. Sí. ¿Están dormidos? No. Están echando una siesta. Usted como está fresquito, está lloviendo. Bueno. Pasa que no los veo, ¿no? Bien. Vamos a ver. Les voy a mostrar el camino más corto. Camino más corto. ¿Cómo haría? Borre todo. Entonces decimos la tensión de Thevenin. Tensión de Thevenin igual a la tensión entre borne AB. Mire. Fíjense, acá tengo la resistencia, tengo esta otra resistencia, tengo la resistencia esta de acá, tengo la fuente de 120 volt, 10 ohm, 20 ohm, 20 ohm. Y acá está el borne A, acá está el borne B y acá está la tensión de Thevenin. Bien. Muy bien. Marquemos los nodos. Marquemos los nodos. Ahí tenemos un nodo y acá tenemos el otro nodo. Los 120 están aplicados a esos dos nodos. Bueno, yo les digo, esto es muy fácil. Hay una forma muy fácil de hacer esto. Con que ustedes, sí, pero bueno, a su vez no hay que confundirse, ¿no? Tiene que sí o sí haber un divisor de tensión. Acá podemos decir que también lo podemos calcular por divisor de tensión. Por divisor de tensión, yo puedo decir lo siguiente, puedo decir, bueno, sí, muy fácil, la tensión de Thevenin es igual a los 120 volt multiplicado por 20 ohm dividido en 20 ohm más 20 ohm. ¿Por qué? Porque digo, bueno, yo tengo los 120 están aplicados a este paralelo, que es la de 10
que está en paralelo con la serie de 20 más 20. ¿Sí? Y yo quiero calcular la tensión de Thevenin, está definida en una de las resistencias de 20. Entonces, esos 120 está aplicado en esas dos resistencias. Y esas dos resistencias forman un divisor de tensión. Entonces, 120 por 20 dividido en 20 más 20. Entonces, la tensión de Thevenin son 60 volts. ¿Lo vieron a eso? Profe, Sí, ¿por qué profe. tomamos la resistencia de 20 ohm? Eso no lo ¿Cómo? entendí. ¿Por ¿Puedes qué hacemos repetir los tu 120 pregunta? por 20 ohm? Porque estamos aplicando el divisor de tensión. Y la tensión de Thevenin está definida en la resistencia de 20. Ah, claro, ya entendí, gracias. Excelente. Bien. ¿Quién se le ocurre otra forma de hacerlo? Que por ahí es más corta de la que hizo. No hablen todos juntos que no escucho. Me parece que tienen que tomar vitamina, están cansados. Bien. Nosotros hemos dicho que acá había una corriente total, que acá había una corriente I1 y que acá había una corriente I2. Y habíamos dicho, sí, bueno, la tensión de Thevenin es igual a la corriente I2 multiplicado por la resistencia de 20 ohm. Y yo hice todo un cálculo de I2. Dice, bueno, la corriente I2 es la corriente total multiplicado por 10, dividido en 10 más 40. Y la calculo por divisor de corriente. Y después hice el cálculo de la corriente total, que es igual a la tensión total sobre la resistencia total. Y la resistencia total es 10 en paralelo con 40. ¿Se acuerdan de eso? Le estoy haciendo un resumen de cómo lo resolví. Lo puedo hacer más rápido, mucho más rápido. ¿Sí? Pero yo le hice el camino más largo para que vean la resolución completa y después este es más resumido para aquellos que con todos los ejercicios que vayan haciendo y las herramientas que yo les voy enseñando, pueden ir haciendo estos cálculos más bien, ¿no? Pero, ojo, hay que mirar bien el circuito para poder aplicarlos, ¿no? Porque uno, si no analiza mal el circuito y aplica mal, va a dar mal el resultado. Pero bueno, ¿quién me dice cómo calcular de forma más simplificada I2? A ver. ¿A alguien se le ocurre algo? Bien. Si yo les digo que I2 es igual a 120 volt dividido en 40 ohm, a ver, ¿qué me dicen ustedes? Y sí, ¿por qué? Porque yo tengo esta resistencia, la de 10 está en paralelo con 20 más 20. Y estos 120 están aplicados a la resistencia de 10 y están aplicadas a la serie de 20 más 20. Entonces, si yo quiero calcular la corriente en esa serie de 20 más 20, o sea, esa serie de dos resistencias de 20 y de 20, sería la tensión aplicada a la serie, que son 120, dividido en la resistencia total equivalente de la serie. Serían 120 y en 40. ¿Cuánto da I2? 3 amperes. 3 amperes. Y ahí hacemos, después todo ese cálculo largo que hizo el profe, yo les hago, les desarrollo toda la forma. Sería 3 amperes por 20 ohm y la tensión de Thevenin es igual a 60 volt.
¿Estamos hasta ahí? ¿Se entendió? ¿Cómo no? ¿Por qué yo digo que son 40? Porque la corriente I2 es la corriente que pasa por estas dos resistencias que están en serie. La de 20 y 20. Si yo la quiero calcular, esa corriente I2, yo tengo que calcularla a partir de la tensión aplicada a la serie dividida en la resistencia total o equivalente de esa serie. Porque esa I2 pasa por esas dos resistencias, es la corriente de la rama. Yo quiero calcular esa corriente de la rama, que es I2, es la tensión aplicada a la rama dividida en la resistencia total de la rama. En este caso, la resistencia total es 20 ohm más 20 ohm. Excelente, muy bien. Bueno, borramos todo. Ah, se apretó. Bueno, entonces, todo este circuito complejo, y acá me van a ayudar para acordarme de los valores, los reemplazo ¿por qué? Por una resistencia en serie. ¿Estoy grabando? Sí. Sí, estoy grabando. Una resistencia de Thevenin. Y acá tengo más o menos una tensión de Thevenin. Y acá viene el borne A y acá está el borne B. Y esta es la resistencia de carga RL de 30 ohm. Bien, la tensión de Thevenin, ¿en cuánto era? 60 volts. 60 volts. ¿Y la resistencia de Thevenin? 10. 10. Bueno. Yo tengo que calcular IL y BL. Bueno. ¿Cómo calculo IL y BL? IL IL, quiero poner negro. IL va a ser igual a ¿qué? Es un circuito muy sencillo. Entonces la tensión de Thevenin divide en la resistencia de Thevenin más la resistencia RL. Entonces IL va a ser igual a la tensión de Thevenin, que son 60 volts, dividido en la resistencia de Thevenin, que son 10 ohm, más la resistencia de carga, que son 30 ohm. ¿Cuánto da eso? Profe, creo que la resistencia del Thevenin era 8. 8. No. No, es 10. Total es 8. La resistencia de Thevenin es 10. Ah, muy bien. Bueno. ¿Cuánto da eso? 1,5, profe. Amper. 1,5. Bien. 1,5 amperes. Ahí tenemos. 1,5 amperes. Bueno. ¿Y la tensión de Thevenin? Tensión de Thevenin es igual, perdón, la tensión de la carga IL por RL. Tensión va a ser 1,5 por 30. ¿Cuánto da eso?
45. 35. 35. 45. 45, profe. Está medio solo el profe. 45. 45 volt. Bueno, y calculemos también PL. PL es igual a IL por BL o IL al cuadrado por RL o también BL al cuadrado sobre RL. Bueno, PL va a quedar 1,5 amperes por 45 volt. ¿Cuánto da eso? 67,7 watts. Ahí está. ¿Se entendió este ejercicio? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Yo se los hice por todos los caminos, uno más largo, otro más corto. Bien. Vamos a otro ejercicio. Espérame. ¿Qué estaban poniendo en el chat? 10. Ah, muy bien. El 17. Oh, ese 17 también es muy fácil. Lo estamos por sacar de la guía este también. No, ya son muy fáciles. Cada 90 volt. Entonces, si quiero calcular la tensión de A, es 90 volt por 12 dividido ohm, dividido en 12 ohm, más 24 ohm. ¿Y eso, Juliana, cuánto daba? Y B de B es igual a 90, porque por 60 dividido en 60 ohm más 30 ohm. ¿Quién me puede dar la respuesta? El primero daba 30 volt y el segundo 60 volt, profe. Gracias. Entonces, la tensión de Thevenin, que es igual a la tensión de A, la tensión de B, o lo mismo, la tensión de A menos la tensión del punto B. Tensión de Thevenin es igual a 30 volt menos 60 volt. Y esto me da que la tensión de Thevenin es igual a menos 30 volt. ¿Estamos hasta ahí? Bien. ¿Quién me repite lo que pedía la guía? Pedía, calcula el equivalente de Thevenin entre borne A y B, ¿no? Bueno, la resistencia de Thevenin. Bueno, la resistencia de Thevenin es igual a, ¿cuánto lo habíamos calculado en? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me repite? ¿Cuánto daba? 28 ohm. 28 ohm. Bueno. Y pedí, bueno, entonces ya tenemos los dos los corroboren con la guía. ¿Cómo están los resultados de esto? Está bien, profe. Bien. Bueno, Unos mismos.
La guía nos pide calcular BL y L. Bueno, voy a borrar. Háganme acordar de lo. Borro. Borro todo, chao. Mira. A ver. Borro todo. Bueno. Ya teniendo. ¿Qué hago? Ya tengo circuito equivalente de Thevenin definido entre el borne A y borne B. Tengo resistencia de Thevenin y tengo la tensión de Thevenin. Y acá tengo el borne A, acá tengo el borne B y acá tengo mi resistencia